Bueno, a continuación vamos a tener, bueno, también a mi tutor y bueno, yo soy el padrino de su hija también, el doctor Juan de Santis. Ok. El doctor Juan de Santis Neso, licenciado en bioquímica en la Universidad de Temple en Estados Unidos, tiene como posgrado de doctor en ciencias fisiológicas, mención bioquímica de la Universidad Central de Venezuela. Trabaja actualmente en el Instituto de Medicina Molecular Internacional del Instituto de Investigación y Desarrollo Avanzado de la República Checa. De la República Checa, la Universidad de Palacky en Olomouc. Miembro asociado de la Asociación Norteamericana de Microbiología, Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, Asociación de Profesores Investigadores Universitarios. Tiene como publicaciones indexadas 145, índice H28, citaciones 3508, editor asociado de Frontiers in Immunology, editor de la sección Current and Pharmacology Design y miembro del comité editorial de la revista Inmuno. Bueno, como premios, el premio Lorenzo Mendoza Fleury 2009, Francisco de Benassi 2007, Orden José María Vargas, primera, segunda y tercera clase, y premios de la Facultad de la Sociedad Venezolana de Dermatología, doctor Augusto Pisuyer. Entonces, con ustedes, el doctor Juan de Santis. Buenas tardes, ¿se me escucha? Perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Mijares, por la excelente charla. A mí me toca una charla bastante complicada desde el punto de vista del tiempo. Voy a tratar de ser breve. Agradezco la invitación, siempre presente con el tutor y amigo doctor Nicolás Bianco. Y solamente una aclaratoria, me gustaría que volvemos a tomar la palabra anergia en vez de células exhaustas, porque es mucho más relevante para nosotros. Lo propuso el doctor Bianco hace más de 20 años, bueno, 30 creo, de cuando salió la propuesta, y nosotros deberíamos rescatar ese término. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, les voy a dar un breve abuelo, no de pájaro, sino de mosquito, de los conceptos básicos de tumor, los diferentes tipos de terapia que generan la respuesta inmune y sus efectos adversos. La gran pregunta que hay de nuevo, que es muy difícil de contestar, y las conclusiones. El primero y más importante evento que nosotros tenemos que entender es que, para hacerlo muy sencillo, hay dos tipos de tumores, ¿verdad? El tumor que llamamos frío y el tumor caliente. El tumor frío es aquel que no presenta antígenos y el tumor caliente que sí presenta antígenos. Y por lo cual hay una diferencia de condiciones en las cuales las células del sistema inmune reconocen ese tipo de tumor. Además de eso, el tumor es altamente heterogéneo. La razón de la heterogeneidad viene dada por la misma capacidad del tumor de proliferar y mutar continuamente. Es un hecho que nosotros podemos encontrar en una pieza tumoral variedades de tipos de tumores, y dentro de ellos vamos a hablar desde el punto de vista biológico de dominancia del clon como tal. Más aquí lo podemos ver fácilmente, como podemos tener diferentes dominancias, pueden ser monoclonales o policlonales, y como esto en el contexto general genera a su vez un problema desde el punto de vista inmunológico por la variabilidad de los tumores y la variabilidad de la respuesta inmune que debe hacerse contra dichos tumores heterogéneos. El otro problema que es muy grave para la parte de
tratamiento es el contexto de lo que son las células cercanas al tumor, que no son solamente las células inmunológicas, y cómo están allí. Es decir, son células que, vamos a ver, son células endoteliales, hay células madres, hay fibroblastos. De hecho, eso es un estudio que se está llevando a cabo, cómo modificar la parte de los fibroblastos y células endoteliales cercanas al tumor fuera del el factor de crecimiento de células endoteliales o VEGF, que son las siglas, y a la derecha ustedes ven aquí la cantidad de eventos que pueden estar involucrados en el contexto de crecimiento tumoral. Es decir, y como decía el doctor Finol, morfólogo, y varios de los morfólogos amigos, como el doctor Arciniega, que siempre hay que analizar el contexto morfológico del tumor, que el microambiente condiciona la probabilidad de que la heterogeneidad del tumor sea inclusive mayor. Nosotros como inmunólogos vemos que hay un elemento sencillo de atribuir a lo que es el escape tumoral basado en la relación de antígenos. Y esta gráfica lo que quiere decir es que, bueno, cuando el tumor es pequeño hay una cierta relación donde usted puede o no tener antígenos, y hay un equilibrio que cuando ese equilibrio se escapa ya el tumor crece demasiado y el tumor realmente es muy difícil pues de eliminar. Lo que estamos tratando de establecer en esa función basado en este gráfico muy de moda para mucha gente es tratar de definir que hay una presentación de antígeno que debe darse lugar para generar una respuesta, y esa presentación de antígeno conlleva al hecho específico de una respuesta adaptativa, la cual es la que va a dar lugar a la eliminación del cáncer. Sin embargo, eso es parcial o prácticamente, digamos, un vuelo de pájaro pequeño de lo que realmente ocurre en la inmunología tumoral. ¿Y por qué es esto? Bueno, aquí les traigo las razones. La primera de ellas son las terapias asociadas a la respuesta inmune en el mercado y cómo ellas van variando. Las primeras, obviamente, relacionadas a vacunas o para medicina, digamos, preventiva, y luego los famosos puntos de control que han sido objeto inclusive del reconocimiento de premio Nobel. Y hay diferentes anticuerpos en el mercado, los cuales están aquí. La terapia CART, la terapia de linfocitos NK, como bien decía el doctor Blanca, y la terapia de virus oncolítico, de los cuales el herpes simplex virus es el único que está aprobado por el momento. Entonces, la idea un poco en el contexto general es que cuando uno tiene una vacuna de cáncer, entonces uno tiene un antígeno, ese antígeno, si es el adecuado, pues tiene una presentación, y entonces hay una educación de los linfocitos T para eliminar el tumor. ¿Ok? Y el argumento es que cuando las células están anérgicas, entonces usted revierte el proceso. Sin embargo, el problema aquí es mucho más complicado porque usted en realidad puede tener esta terapia, pero esa terapia puede ser solo parcialmente funcional. Esta otra terapia puede ser funcional. Entonces, bueno, hay terapias de células adaptativas y virus oncológicos que permiten entonces darle como una mayor apertura al término de tratamiento. ¿Okay? Y tenemos que tener en cuenta cuatro conceptos básicos. El primero, que PD1 y PDL1 y CTLA4 son solamente un número de inhibidores de puntos de control que están involucrados en la reacción inmunológica de reconocimiento y eliminación, que hay muchos más, y la condición como tal es que muchas veces nosotros pensamos en lo clásico, que es la expresión de antígenos del sistema mayor histocompatibilidad clase 1 y clase 2, como ven aquí en esta función, y se nos olvida que los sistemas no clásicos, como el caso de la expresión de NKG2D, de la cual habló el doctor Blanca, con la generación e interacción con proteínas de HLA tipo clase E
o clase C, que pueden ser inclusive inhibidores a través de los receptores KIT, es condicionante. Entonces, por más que nosotros tratemos de farmacológicamente mediar el proceso de inducción de revertir la energía de ese linfocito, vamos a tener siempre una relación de otros términos. Nótese que en esta lámina yo he puesto las células NK y puse a las células T. En la mayoría de los trabajos la gente no pone las células NK. Sin embargo, hay un problema bastante grave en términos farmacológicos. Doctor De Santi, lo dejamos a escuchar. Ahora sí. ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, gracias. Disculpen, es que grabando aquí. Entonces, como decía, la pregunta farmacológica en el contexto de los estudiantes, que siempre es bueno tener los estudiantes, sobre todo estos estudiantes doctorales, como dice el doctor Mijares, la doctora Martínez, siempre preguntaban por los elementos los cuales la respuesta inmunológica podía ser derivada por los anticuerpos monoclonales. Y yo les traigo esta diapositiva para que vean lo heterogéneo y lo complejo del proceso de estos anticuerpos, porque ustedes ven aquí abajo el tiempo de vida media, uno puede decir que varía, pero lo que varía y es altamente complejo es la dosis de los anticuerpos monoclonales que induzcan en la terapia. Y hay anticuerpos que son más y otros anticuerpos menos eficientes con diferentes tumores. Entonces, este trabajo, que por cierto se los recomiendo para leer, lo que uno quiere en teoría es que uno empuja con el inhibidor de los puntos de control el reconocimiento para péptidos desde el punto de vista tumorales o, digamos, antígenos tumorales, y cuando empujas a este nivel, estamos aquí, llevamos a entonces usted puede generar una buena respuesta inmunológica contra el tumor. Sí, sin embargo, pues estos son los efectos adversos que no tengo tiempo de hablar del lado derecho. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué hay que tenerlo en cuenta? Porque si ustedes ven la incidencia de tumores en la mayor parte de la población, ustedes ven que las personas con edad avanzada o con ciertas comorbilidades, como habló inclusive la doctora Zableta, tienen mayor probabilidad de función. El otro problema fue, bueno, vamos a hacer las CAR-T contra antígenos específicos. Sí, pero veamos aquí el problema. Las necesidades de eliminar células tumorales de tumores sólidos o enfermedades del sistema nervioso central o elementos secundarios no se previene con la terapia CAR. ¿Y por qué? Bueno, porque la terapia CAR está diseñada contra un antígeno muy específico, es muy funcional, las células no proliferan y además de eso no hay diferencias de especificidad, es decir, usted hace un tipo de terapia CAR para una cantidad restricta de péptidos y eso obviamente, siendo el tumor heterogéneo, no es tan funcional y es extremadamente costoso por sí. El otro argumento que ha quedado en la base es, bueno, agreguemos, según cierto grupo de farmacólogos, pongámosle terapia de bloqueante, pues anti-PD1, anti-PDL1, STLA4, y mezclémonos con esta cantidad de compuestos cuando tenemos estadios avanzados. Bueno, ya ustedes se podrán imaginar la cantidad de efectos adversos que se han documentado, lo cual es complicado. Entonces, bueno, ¿cómo y cuándo podemos nosotros alcanzar
lo que nosotros queremos, que es la recuperación del individuo. Bueno, es complejo. Los nuevos retos que tienen, bueno, hay tres elementos dinámicos complicados. El primero de ellos es la producción de células mieloides supresoras por mielopolidesis inducida por el estrés tumoral. El estrés tumoral, digamos, por el incremento del tamaño del tumor, conlleva a que haya más producción de células mieloides supresoras, y estas células mieloides supresoras van a los diferentes tejidos y pueden dar lugar al término de supresión importante. Más allá, y como fue dicho en anteriores condiciones, las células mieloides supresoras generan el paso o bloquean el elemento de diferenciación hacia un macrófago eficiente, estimulado, o un neutrófilo. Y por lo tanto, las células que quedan en términos de las mieloides supresoras son células supresoras que no son funcionales. ¿Okay? Tengo el placer de haber tutoriado junto con el doctor Michael Mijares a la doctora Daniela Cerezo Wallis. Esa fue su tesis doctoral, donde ella demostró que el factor de crecimiento asociado a las células mieloides supresoras es crítica para la resistencia tumoral. Eso es un trabajo multicéntrico y multidisciplinario. Y en esencia, en su grupo, ellos estudiaron después activadores del sistema de células mieloides, conllevando el hecho de lo que vemos en esta gráfica, tratando de estimular el elemento CD40 y bloqueando los otros elementos funcionales. Sin embargo, bueno, como es visto en todo término, pues hay resultados positivos, un porcentaje de pacientes, pero en otros porcentajes no hay respuesta. ¿Okay? Esencialmente, ¿por qué? Bueno, porque las células supresoras, pues, no solamente están involucradas en este proceso como tal, sino que hay una parte que ustedes van a ver que es esencialmente complicada por el término, que es la migración, el paso de células tumorales a través de los nódulos linfáticos. Y hay lo segundo que nosotros hemos visto, que es lo que se llama células metastásicas durmientes, que son las células metastásicas que, migrando a través de esta rama, conllevan al hecho de que años después, en un proceso de estrés, condicionen o el crecimiento de células tumorales en otros lugares. Eso explica por la cual individuos que han sido inclusive dado de alto por tratamiento tumoral o cirugía en condición, ellos creen que están libres de tumor, y posteriormente 10, 15, 20 años tienen un tumor cuyo punto de origen genético era el tumor primario, pero se encuentra en otro tejido. Si bien es cierto, una de las cosas que nosotros siempre tomamos en cuenta, y la pregunta complicada de responder, es que si usted usa un tratamiento antitumoral, tiene efecto sobre la respuesta inmune. Les dejo esta diapositiva, la cual no voy a poder dar en detalle, pero lo que quiero decir es que a veces uno utiliza, como bien dijo el doctor Mijares, compuestos extremadamente tóxicos para generar resultados parciales, cuando quizás compuestos que son menos tóxicos y contra moléculas pequeñas sean hasta mucho más eficientes como terapia antitumoral y de mantenimiento luego de haber tenido a lo mejor estos tratamientos de puntos de control. El otro punto que quiero discutir un poco es la terapia oncolítica dirigida. Esta terapia oncolítica dirigida, y sobre todo con los nuevos desarrollos en COVID y en vacunas, ha sido muy útil.
y sobre todo porque permite definir a células que pudieran estar migrando fuera del tumor y que puedan ser eliminadas por el tumor oncolítico, perdón, por el virus oncolítico. Esto realmente no puedo hablar en detalle, pero van a haber publicaciones entre poco. Ya hay algunas de ellas que en cáncer de mama están saliendo. Como ven aquí en la diapositiva, quiero decirles que no solamente está el virus del herpes, sino aquí tienen otros virus más que entran en el sistema. Luego está como un buen problema a analizar es cómo llevar el fármaco en forma adecuada al tumor y eliminar el tumor y mantener una respuesta. Y lo que hemos visto en estos momentos, de hecho, Catherine, que es el centro donde yo trabajo, que incluye el Instituto de Medicina Molecular Internacional, el Centro de Nanotecnología y el Centro de Nuevos Compuestos. La parte de nanocarrier, que es crítica para el proceso en el cual ustedes quieren hacer un delivery, o sea, un transporte adecuado a diferentes tipos de estructuras y conlleva al hecho de que ustedes puedan eliminar de una manera más sencilla el tumor y con menos efectos adversos. Se basa esta estructura, aunque en modelos no es 100% así, pero digamos, el hecho de que cuando usted tiene un tumor sólido, por lo menos las células endoteliales que están cerca de ellas dejan unos espacios en los cuales justamente pueden caber los elementos de la nanoterapia, y hemos visto claramente cómo, dependiendo del tipo y el tamaño de condiciones de esta nanocarrier, podemos tener resultados bastante buenos. Nosotros estamos trabajando con un compuesto que es derivado del disulfiram, y este compuesto, por lo menos lo que es el target a tumor, ha sido bastante interesante visto en este contexto. El otro argumento, y que ha sido muy útil, no lo estoy trabajando yo, lo está trabajando otro grupo de personas, es con las nanopartículas basadas en ARN, lo cual ha sido un desarrollo post vacunas de COVID muy amplio, en donde se ha visto que el único sistema eficiente es cuando juntamos el RNA silenciador, el microRNA y el ARN mensajero. Para ciertos elementos podemos llegar a producir el knockout del gen, el gen oncogénico, la regulación de proteínas antioncogénicas y el proceso de inducción y presentación antigénica. Sin embargo, el dolor de cabeza ahora para nosotros más complejo es esto: cuando el tumor está en fase hipóxica o no, las partículas no pueden ser las mismas y los elementos de control se modifican. Entonces, ahora se está trabajando en cultivos 3D tratando de establecer cuál puede ser la relación hipóxica en la cual los diferentes tipos de nanopartículas en condición puedan ser más eficientes, llevando el fármaco al interior de lo que se llama microorganelas, porque realmente van formando el complejo 3D y van formando como si fuera un pequeño órgano. ¿Okay? No tengo mucho tiempo para hablar de esto. Les voy a decir que esto es lo que hay en el transportadores, los orgánicos, los híbridos y los inorgánicos, y como ustedes pueden ver es complejo. Sin embargo, déjenme decirles que cuando ustedes se vacunan en vacunas de nueva generación o inclusive las bivalentes, la mayor probabilidad de un adyuvante, nanoadyuvante, está al orden de los inorgánicos que están aprobados. Hay algunos híbridos secundarios. De hecho, las nuevas tecnologías de eficiencia de vacuna permiten bajar hasta dosis de 5 microgramos
Eso seguro hablará el doctor Alexis García. 5 microgramos de proteína o de ARN mensajero o cualquiera de los otros elementos que ustedes pongan aquí a través del transportador. Okay. ¿Cuál es el futuro? Bueno, el futuro es casi de ciencia ficción, pero lo tenemos aquí. El problema es cómo pagarlo. Usted tiene aquí un tumor, colecta el tumor, pues ese lo secuencia, establece sobre la secuencia cuáles son los antígenos en cuestión, hace pues obviamente su ARN y los tipos de condiciones obvias dentro de un nanotransportador. Ese transportador lo pone una vacuna y usted puede tener una vacuna eficiente o una terapia eficiente en las condiciones eficientes. Eso obviamente ya lo está haciendo BioNTech y ya hay 2 vacunas que están a punto de salir, una sobre melanoma. Los datos son prometedores, pero esperemos porque los datos siempre buenos salen primero. Los efectos adversos a veces no salen tan rápido. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de mi charla? Bueno, el primer punto es que tenemos que entender heterogeneidad tumoral, la importancia del microambiente tumoral, las células accesorias, la hematopoiesis por presión tumoral. Esto es complejo, no es fácil de entender y no es sencillo establecer algún punto donde podamos tener una terapia única. La presión terapéutica puede generar, escape tumoral con viabilidad antigénica. La inmunoterapia actual puede ser hasta más tóxica que beneficiosa si no es administrada de manera adecuada. Nuevos abordajes terapéuticos usan nanotransportadores que son más eficientes. Sin embargo, se prefiere todavía la terapia combinada y es necesario personalizar el tratamiento tumoral cuando el estadio es superior al 2. Eso es lo que nosotros tenemos como meta dentro del instituto. Bueno, por su atención, muchas gracias. Y bueno, saludos de aquí. Esta es una iglesia que queda en la montaña cercana a Olomouc. Olomouc es una ciudad pequeña que está por aquí. Y nada más para que vean el tamaño de esta iglesia y monasterio, eso pequeño que ven abajo son personas, ¿no? Entonces, este es una verdadera belleza. Allí el Papa Juan Pablo II dio una charla con 750,000 personas asistieron. Bueno, muchas gracias a todos y disculpen lo largo de la charla.